Weight Bully explicado para casuales. Y antes de iniciar el video quiero decir que si este video le va muy bien, voy a hacer videos así explicando terminología de MMA para los casuales o fans nuevos, ¿sabes? Porque honestamente veo a la comunidad hispana muy perdida. Sobre todo cuando alguien menciona este tipo de terminología, la gente no sabe qué hacer de ello, ¿no? O no entienden, ¿no? Asumen que saben, pero no lo saben usar bien. Pero sí, voy a ver ejemplos de weight bullies en cada división y también si es viable o no hacer bullying, weight bullying en esa división. Pero sí, primero iniciando, ¿qué es el weight bullying? Bueno, según Google, buscando obviamente, dice que es una expresión coloquial utilizada por los aficionados y analistas para describir un peleador que compite en una categoría de peso muy por debajo de su peso corporal natural o de caminata. Ajá, peso natural o de caminata es el peso que eres cuando no estás peleando, o el peso máximo que llegas a estar cuando no estás peleando. Digo, piensa Paddy Pimblett, piensa Michael Morales, piensa Islam Makhachev en peso ligero, ¿no? Que pesan mucho más de lo que pesaban, lo que pesa la división, ¿no? Pero sí, iniciando con peso mosca, aquí obviamente puse promedios. El promedio de altura en peso mosca es de 1,67, lo cual ya es un cambio. Antes este peso estaba lleno de gente de 1,60 cerrado, pregúntale a Demetrius Johnson. Y alcance promedio de 1,70. Obviamente aquí dando ejemplos estoy tomando la muestra de los peleadores rankeados porque siento que es válido. Si no eres rankeado no puedes realmente medir tu éxito en la división, ¿sabes? Si estuviste rankeado o estás rankeado y estás haciendo weight bullying, demostraste su efectividad, ¿no? Porque llegaste al más alto nivel, por lo menos en el top 15, ¿no? Pero sí, dentro del top 15 el promedio es 1,77 y 1,70 de alcance, ¿no? Para mí no es viable en esta división ser un weight bully porque honestamente ves los ejemplos y está cabrón, porque bueno, hay dos ejemplos buenos y un ejemplo malo. Charles Johnson realmente no tiene buen cardio para estar en peso mosca, lo cual es malo porque todos tienen buen cardio en peso mosca. No sé si has jugado el juego de UFC de UFC 5 con uno de estos cabrones de peso mosca, pero pueden pelear, o sea, pueden tirar un chingo de combinaciones y no se cansan. Y en la vida real también es así, o sea, estos güeyes pelean normalmente 3 rounds a un ritmo muy muy rápido y no se cansan porque pues pesan este peso pequeño, ¿no? Pero Charles Johnson es uno de los más grandes de los pesos moscas y le cuesta llegar, ha fallado peso varias ocasiones y obviamente sí tiene ventajas. Obviamente noqueó a Joshua Van, noqueó a Leron Cavengrab, gente literalmente el campeón y un güey que está en el top 5. Pero fuera de eso es muy inconsistente, por eso mismo de que le afecta mucho cortar tanto peso, y aparte de que no es muy completo, pero ajá. Obviamente tiene una ventaja, pero ajá. Royval pues tiene bracitos de T-Rex, entonces por eso puede llegar a ese peso y estar bastante bien. Es un mini Nate Diaz, entonces es más de volumen, tiene buen cardio, entonces pero a él sí le funciona, ¿no? Pero lo mismo de que tiene brazos cortos. Charles Johnson tiene lo contrario, tiene brazos largos, entonces por eso le va a costar más tiempo, digo, más cabrón llegar a ese peso, ¿no? Pero bueno, Tatsuya Taira es el peso indicado para hacer weight bullying, güey. En esta división creo que lo máximo que puedes llegar es 1,70, porque si te pasas vas a tener que tener o bracitos de T-Rex o vas a sufrir un chingo para poder pelear ahí. Pero Tatsuya Taira ha demostrado que puede llenar completamente su físico de músculo así, o sea, porque mira, la diferencia entre Royval y Taira es demasiada en términos de musculatura. Y ya vimos lo que le hizo a Brandon Moreno, güey. Lo aplastó, lo hizo cagada. Le hizo un TKO y a todos los demás le ha hecho casi lo mismo, excepto a alguien de su mismo tamaño. Justamente esa es la ventaja que tiene. Yo pienso que por eso le va a ganar a Joshua Van, por el tamaño, nada más. Y porque simplemente no le hacen el mismo daño los golpes de gente chiquita en esta división, pero sí. No es viable porque si te quita mucho, si eres muy alto te quita la fuerza para luchar contra luchadores, y también si te quita el poder, digo, a gente le quita el poder, ¿no? Claramente a Royval le quita el poder. También Figueredo es un ejemplo muy, muy famoso de weight bullying, a pesar de que no es muy grande, era muy denso, muy mamado y no daba el peso, le costaba un buen y por eso subió. Pero sí, siguiendo con peso gallo, aquí la estatura promedio del rankeado del top 15 es 1,73 y el alcance promedio es de 1,76. ¿Ok? No, yo espero que sea más grande, pero es que tengo muy en la mente a estos tres cabrones como rankeados en esta división. Ya vemos a Sean O'Malley, obviamente, Corey Sandhagen y Peyton Tablet son los más grandes. Creo que también está por ahí Vinicius Oliveira, que mide 1,75, pero siento que sí es más normal, ¿no? Tirando el promedio. Estos sí están muy por encima del promedio de la división. Sí es viable, pero creo que justamente encontramos el way perfecto para este tipo de... Encontró la altura perfecta para esta división, porque Sean O'Malley tiene poder, tiene alcance, es un sniper, pero el peor es que no tiene la fuerza. Perdió la fuerza, al estar tan flaco, perdió la fuerza para pelear contra los grapplers. Prácticamente todos los que han querido derribarlo lo han derribado. Merab lo ha derribado, Peter Yan lo ha derribado, incluso Son Yudong lo ha derribado. Y con ese le pasa lo contrario, no tiene poder, pero conserva la fuerza del grappling, ¿no? Pero no tiene poder, a pesar de que es uno de los strikers más técnicos de la división y más talentosos. Aún así no ha noqueado, bueno, sí ha noqueado, pero no noqueado a nadie con sus manos. Ha tenido rodillazos voladores y toda esa mamada, pero no puede hacer eso. Y siento que Peyton Tablet es la demostración de se llegó a la altura perfecta para tener ambos. Peyton Tablet tiene muy buen poder, incluso digo que mejor que el de O'Malley, y tiene muy buen grappling. Ya lo demostró contra Henry Cejudo, y aparte de esa pelea es demostrando que es un weight bully. Completamente le hizo bullying a Henry Cejudo en el grappling, en el wrestling, perdón, siendo que Henry Cejudo es un medallista olímpico en wrestling, ¿sabes?
Pero sí, se ha estado últimamente perfeccionando y ya se llegó al máximo. Siento que entre Peyton Tablet, pues entre 1.78 y 1.75, que es lo que mide Vinicius Oliveira, es lo perfecto para estar en televisión. Si pasas al 1.80 arriba, es muy difícil que conserves la fuerza, tanto para noquear como para pelear en el piso. Entonces sí, la altura perfecta para esta división es 1.78. Siguiendo con peso pluma, aquí hay un chingo de ejemplos, pero estos son los ejemplos más burdos y absurdos que he visto. La altura promedio es 1.73, otra vez me acabo de dar cuenta que son lo mismo, casi 1.74 redondeando, y el alcance promedio es 1.80, eso me sorprendió, así es un buen más. Para mí sí es viable en esta división, entre 1.75 y 1.80 es bastante viable, ya que ya no pierdes casi nada. Esta división se saca mucha ventaja. Se saca más ventaja, siento yo, que ser compacto y fuerte, ¿sabes? Un Vallejos, un Jin Silva, un Tupuria, incluso un Volk, aunque no tiene poder, pero ajá, es pequeño y compacto y pega fuerte, ¿no? Digamos que un TKO contra Jay Rodríguez, pega fuerte Volk, aunque no se note. Pero sí, ejemplos. Está Acosta, este Woodson y Diego López. Siento que Acosta, yo cuando lo vi, yo pensé que que peleaba en peso ligero. También entraría Brendan Allen porque también pensaba que Allen peleaba en peso ligero. Están así de fuertes, ¿no? O sea, se ven, o sea, cuando suben al octágono parece que están peleando en peso ligero, ¿no? Sean Woodson es demasiado alto para la división, no debería estar ahí. Ese güey peleó en peso pesado, para que tengan una idea, y está peleando en peso pluma. Y Diego López siento que es el perfecto, güey, porque siento que incluso él podría subir a peso ligero y seguir siendo un weight bully. Siento que de hecho debería subir a peso ligero porque le ayudaría a su poder y a su jiu-jitsu. Pero sí, Acosta y Diego López son los perfectos weight bullies en esta división, ¿sabes? También Max Holloway se viene a la mente. Pero realmente creo que a él sí le hacía más daño que bien el ser tan grande en esta división. Pero sí es viable, es bastante viable y de hecho que es muy... te ayuda mucho con el poder en esta división, porque últimamente, digo, queda Volkanovski, queda Mobsar, pero realmente está cambiando mucho el tamaño de estos pesos pluma. Y hablando de haber cambiado algo en la división, peso ligero, güey, esta es una mamada, ¿no? Ya vimos los weight bullies aquí cambian de tamaño, ¿no? Aquí ya son de otro tamaño, porque dices, no pusiste Bajamondes, pero Bajamondes es muy flaco y realmente no pesa muy lejos del peso del ligero, ¿no? Pero la estatura promedio de un peso ligero rankeado es 1.77 y el alcance promedio es 1.83, ¿no? Obviamente los ejemplos, Mauricio Rufis debutó peleando en welterweight, Emmanuel Torres ya dijo que pesaba 90 kilos fuera de campamento, una locura. Y Jalen Turner siempre le ha costado dar peso. Pero sí, es una bestia en peso ligero. Se ha mamado aquí porque el güey está flaquísimo de las piernas. También se me viene a la mente Dan Hooker. Es que realmente ya casi todos los rankeados, güey. O sea, Charles Oliveira es un weight bully. Khabib era un weight bully. ¿Quién más, güey? Pai Pimblet es un weight bully. O sea, la mayoría de la división está aprovechando este truco. Y es lo que digo, sí, es tan viable que cambió la estructura de la división. Ya la mayoría de los güeyes, ya no vas a ver un campeón de peso ligero que mida menos de 1.75, a excepción de Ilia Topuria, porque Ilia Topuria es 1 de 1. Jamás vas a ver esto de nuevo, güey. A lo mejor Arman Tsarukyan, pero pues bueno, faltará bastante para ver eso. Pero sí, la mayoría ya vemos Khabib, Charles Oliveira, Islam Makhachev e incluso Conor McGregor. Todos son bastante altos ya para la división, sobre todo tomando en cuenta la división hace 10 años. La división hace 10 años tenía como a Eddie Álvarez de campeón, alguien que medía unos 70 cerrados, entonces ya no vamos a ver eso, güey. Ya vamos a ver, incluso vamos a ver más alto. Siento que el peso ligero del futuro va a medir 1.90, ¿sabes? Bajamondes y Jalen Turner son ¿sabes? Incluso Joel Álvarez, que no pudo hacer el peso, pero bueno, la gente que pueda hacer el peso y medir eso van a ser los nuevos campeones de estas divisiones. Por eso yo antes a Jalen Turner le tenía un chingo de fe, porque Turner lograba mantener su poder, güey. Eso era bastante impresionante, incluso tenía disque buen defensa de derribos, pero ajá. Pero sí, el momento en el que Bajamondes o Jalen Turner se pongan las pilas, se acabó para todos, güey. La ventaja es demasiada. Pero sí, Manuel Torres, a pesar de no medir un 80 ni nada de eso, digo, está más o menos cerca de 1.80, es bastante denso, ¿sabes? Fuera de campamento y corta demasiado peso. Siguiendo con peso welter, este es muy fácil, porque está cambiando también la división bastante. Ya se están yendo los pesos welter que medían 1.73, 1.78. Ya es incluso pequeño para un peso welter medir eso, ¿sabes? La estatura promedio de un peso welter rankeado es 1.83 y el alcance es 1.88, güey. Ya no se ve eso, ¿sabes? Digo, los puedes contar con los dedos de la mano los que miden menos de 1.80 en peso welter. Digo, Sean Brady, Belal Mohamed, Gilbert Burns, y creo que ya. Incluso creo que Kamaru Usman mide 1.80 cerrado, a lo mejor 1.83, pero ya es pequeño para esta división, ¿sabes? Es demasiado viable hacer weight bullying. Ya aquí es el salto más grande de peso. De ligero a peso welter es el salto más grande de peso. Incluso JDM también mide 80. Pero sí, por eso mismo, porque es el salto más grande de peso, la gente simplemente aquí vas a ver a pesos medios peleando, ¿sabes? Gian Garry se adapta muy bien a peso welter porque es vegano. Simplemente por eso, si el güey comiera carne como Shafkat, no podría dar el peso ni de pedo midiendo 1.91.
Michael Morales, super weight bully, güey. Ese güey no sé, tiene un pinche nutriólogo súper talentoso para lograr hacer ese corte de peso y no morir en el intento. Y obviamente Carlos Prates, que está súper flaco, güey. O sea, el güey es el 70% brazos y piernas, el 30% torso, güey. Porque el güey literalmente, no sé dónde, y aparte que tiene un poder súper raro, ¿no? Dices, ¿dónde saca el poder este güey? Pero sí, es muy, muy, muy viable hacer weight bullying en peso welter. Está cambiando la división y vamos a ver al peso welter dentro de unos 5 años. Vamos a ver que el peso welter, que el campeón de peso welter va a medir más de 1.90 probablemente. Probablemente sea Ian Garry, probablemente sea Morales, ¿sabes? Quién sabe, pero ya no va a ser lo que era antes, ¿sabes? Se suena loco decir que alguien como, va a sonar loco decir que alguien como Belal Mohamed llegó a ser campeón, ¿sabes? O alguien incluso como JDM, porque JDM no creo que le gane a Prates, pero sí. Siguiendo. Y por último, porque siento que obviamente en peso pesado no hay weight bullying, pero siento que incluso en peso medio y en peso semipesado ya no hay weight bullying, ¿sabes? Sí hay, pero ya cambiaron las divisiones, ya cambió el genoma de la división hace bastante tiempo desde que llegó Easy. Para mí cambió el genoma en peso medio, y en peso semipesado cambió el genoma desde que llegó John Jones, ¿sabes? Empezó el cambio, no terminó hasta que John Jones se fue, justamente cuando perdió. Yo sí perdió, ¿no? Cuando le ganó a Dominic Reyes. Ahí terminó de evolucionar la división, cuando ya los pesos sempesados están del mismo tamaño que él. Y justamente estamos viendo cómo en peso medio terminó la época de Easy, porque ya todos los pesos medios ya son de su tamaño. Ya son de su tamaño, pero aparte de eso están más mamados. Podemos ver a Robocop, podemos ver, digo, Paulo Costa antes era considerado un weight bully. Hoy en día no creo, incluso creo que es considerado un poco pequeño para la división. Digo, dentro de los rankeados, tengamos en cuenta que Joe Piper, Gregory Rodríguez, Ridley Duncan, ¿quién más? Rainer the Reader, incluso Hamzat, güey. Hamzat está del mismo tamaño que, incluso más grande que Paulo Costa. Nada más que tiene bracitos de T-Rex y se le forman muy, muy densos, pero realmente no logra tirar con esos golpes a casi nadie. Pero bueno, Gregory Rodríguez es tremendo weight bully, obviamente, pero ya casi, pero digo, es una línea divisoria, ¿sabes? Invisible para mí en peso pesado y peso medio, porque prácticamente pueden ser intercambiables siempre, ¿sabes? Khalil Rountree podría ir a pelear peso medio y verse igual, ¿sabes? Y Robocop podría ir a peso pesado y verse tal cual. Estamos viendo muchos pesos medios que no tienen éxito en la división irse a peso pesado a probar suerte, ¿sabes? Justamente Paulo Costa fue a probar suerte. Estamos viendo a Robert Whittaker, que para mí dije, Whittaker, ni siquiera eres un peso mediano grande, de hecho eres un peso welter pequeño, ¿sabes? Solías pelear en peso welter y ahorita, para los estándares de peso welter, ahorita mismo eres un peso welter pequeño, y quiere pelear en peso pesado, digo, peso pesado, y lo que apunta es que va a ser contra Ankalaev. Entonces está cabrón, güey, pero sí estamos viendo muchos pesos medios yéndose a pesos pesados, porque, y viceversa, ¿sabes? Estamos viendo al camarada no me acuerdo cómo se llama, lo voy a editar, el camarada que entrena con Alex Pereira, y justamente Alex Pereira también es un ejemplo, peleaba en peso medio y se fue a peso pesado y la transición fue perfecta. Pero si vemos al camarada de entrenamiento de Alex Pereira y estar en peso medio, y el güey mide 2 metros y podría irse a pesado y a peso pesado y no habría nadie. También Hamzat está amenazando con irse a peso pesado y luego irse a peso pesado y ser triple campeón. ¿Por qué? Porque el salto ya no es tan raro. Ya, sobre todo en peso pesado vemos gente que puede bajar nada más solo besos, ¿sabes? O sea, yo no creo que exista, la gente sí cree, ¿no? Cree que Robocop es un weight bully, cree que incluso Pereira en peso pesado, peso medio, perdón, es un weight bully, ¿sabes? Pero yo creo que no, yo creo que ya después de peso medio ya no hay weight bullies, ya el que pueda dar el peso da el peso, porque ya estamos hablando de 100 kilos, güey, de 90, 100 kilos, ya no puede ser weight bully, ya la mayoría que pesa 90 kilos deberías de medir más, ¿no? Para dar ese peso bien. Siento que ahí sí debes de cortar peso para tener la mayor ventaja, y sí hace sentido, güey. No existe, pero hace sentido, ¿se entiende? Porque Khalil Rountree es pequeño para la división, pero tiene más poder y se entiende. O sea, no sacas mucha ventaja de eso, porque ya todos pesan 90 kilos, ¿sabes? La diferencia no es mucha. Sobre todo porque pierdes mucha velocidad. Y aquí ya la velocidad es muy importante en estas divisiones. Pero sí, este es el video, no sé qué opinen, pero para mí el weight bullying no existe, sobre todo en estas divisiones grandes ya no existe. Obviamente peso pesado no existe, pero es obvio. Pero en estas divisiones, para mí, inician estas divisiones y terminan pesado. Y el mayor weight bullying que hay es en peso welter, obviamente, porque es la línea divisoria. Pero si no sé qué opinan de este video, pero sí, ya se acabó. Si quieren suscríbanse o digan, comentan qué quieren que explique la siguiente vez, pero sí.